16 años de una gestión y nosotros practicando nuestro ejercicio comunicacional. Cancelaciones vienen, cancelaciones van, cancelaciones vienen, cancelaciones van. Y nunca vimos de parte de las personas afectadas un reclamo. En la gestión anterior se cancelaron prácticamente todos los PLD. Y están ahí, precisamente en los reportes. Dice una dama, tengo 9 meses cancelado, ya les dije, no tiene esa cantidad. Pero ustedes han visto que el único humano que ha venido a este ayuntamiento y ha buscado pagarle prestaciones laborales a esas personas que no la cancelé en ese momento o que no la canceló esta administración es este caballero que está acá. El único que consta acá en contrato, que ha iniciado darle garantía a esos que ciertamente, como dice Altagracia, dicen que son botellas, pero las gestiones lo legalizaron. Entonces nosotros hemos sido el único, y no sé por qué los piquetes, no sé si es una estrategia, porque nosotros iniciamos, señores, y hemos hecho los pagos y tenemos en fila otros acuerdos, pero hemos iniciado un año que no hemos, estamos en enero todavía. Entonces, ¿cuál es el sentido? Si ya iniciamos lo que, pero debieron de todas esas personas que cancelaron la gestión anterior, hacerle este piquete y que haya esta preocupación. Entonces, a Alex Díaz, el humano, quieren verlo inhumano. No, yo no tengo problema con eso. Ni me voy a poner una fuerza de orgullo. No. Yo les felicito a ustedes. Yo les felicito a ustedes porque están uniéndose a nuestra voluntad. Pero recordemos que hay un presupuesto y que tenemos nosotros que buscar de dónde vendrán esos recursos. Y que nosotros no podemos, en este momento, el dinero que tenemos dispuesto para cada servicio que aquí se hace, tomarlo y dejar de lado esa responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esas prestaciones laborales? Llegar a un acuerdo y ver dentro de todas las posibilidades lo que nosotros podemos hacer humanamente, porque ¿qué interés tenemos nosotros de quitarle un dinerito a un PLDista o a uno que no ha sido partido? ¿Cuál es el interés? Ninguno. Pero no vamos a hacer cacería con un hombre que ha venido a tener una voluntad, ni que la sociedad lo vea como un demonio. Y yo sé que ustedes están temperando aquí por las preocupaciones de esos grupos que con su derecho vienen, y sé la intención de ustedes, que es ayudar y colaborar, pero hacia afuera tenemos personas que tienen un interés que no es el colectivo, el que ustedes están hoy llevando a cabo. Por tanto, no estoy lejos de su interés. Quiero que eso conste en acta, y que hemos sido armoniosos y queremos seguir siéndolo armoniosos, porque al final el pueblo es el que se va a beneficiar. Esta reunión, pienso que, contrario a dividir, unifica criterio. No estoy apartado de nada de lo que ustedes manifiestan y me siento, si se quiere, feliz porque estamos llegando a un acuerdo, y espero que podamos resolver las problemáticas de este pueblo en base
a un esfuerzo común para poder organizar una ciudad que espera mucho. En esta sala capitular está en comisión los reglamentos internos de las sesiones que nosotros realizamos. Nosotros aquí realizamos sesiones para nosotros venir a debatir problemas internos que hay en el ayuntamiento. Pero cuando estamos debatiendo, veo que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 turnos. El alcalde viene y se destapa con un discurso politiquero en medio de una sesión. Entonces eso como que trunca muchas veces la cuestión de las decisiones que nosotros vamos a tomar. Porque entonces ya Miguelín hizo un planteamiento, hasta gracias hace otro. Ahora le toca a él, porque el alcalde viene y hace un discurso político básicamente aquí ahora mismo. Entonces nosotros necesitamos tomar decisiones de cosas serias, no de cuestiones políticas. Por eso es que hay que abocarnos para la cuestión del reglamento interno de la sesión, que está en el poder de nosotros. Yo le pedí permiso a él para darle turno al alcalde y él aceptó. Sí, ya se lo hace. ¿Será que le tocaba? Yo le dije, Eric, y él concede, pues él. Miembro de la prensa y personas que nos visitan. Después de la exposición que el alcalde ha hecho, yo creo que nosotros no vamos a abundar mucho en este tema. Estamos convencidos de la parte humana que el alcalde ha demostrado en su trayectoria a través de los años y en su programa también todas las noches nos lleva a cabo. Pero sí yo quiero decir algo. Yo quiero leer, porque cuando oigo diciendo que nosotros no tenemos la facultad de pensionar aquí, pero sí tenemos la facultad de licencia médica y de algunas jubilaciones que se le han hecho a algunos empleados que por su salud y por su dedicación y entrega por muchos años a esta institución se la han ganado. Yo quiero leer el artículo 110 de la Constitución de la República, que te habla de un tema que ahorita tocó el compañero Miguelín, la irretroactividad de la ley. Yo quiero leerle decir, la ley solo dispone y se aplica para el porvenir. No tiene efecto retroactivo, sino cuando sea favorable al que esté su júdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de las situaciones establecidas conforme a una legislación anterior. Y yo quiero decir esto porque en el mes de diciembre me tocó a mí el honor de poder sustituirnos, de poder ocupar la posición de manera interina de la presidencia. Se me acercaron varias personas muy afectadas de salud y me mostraron una carta que decía, bueno, decía la compañera Altagracia que no decía cancelación, por eso decía cancelación, que ya prescindían de sus obligaciones aquí. Y hubo uno que me enseñó los riñones con una operación desde aquí hasta acá y con otra abierta en el corazón, que yo fui divino en un par de ocasiones a hablar con la compañera Onega y mostrarle el papel que le entregaron a ellos, porque yo decía, como él decía, pero ¿y cómo es posible, ingeniero? A mí me dan 8.000 pesos, 7.000 y algo, ¿y con qué yo voy a comprar mi medicamento? ¿Y cómo yo lo voy a comprar? Si yo esto lo debo antes de entregarlo, ya se lo debo a la farmacia. Pero yo quiero que se haga una investigación realmente y que nosotros tuvimos el honor de estar en una comisión donde se hizo una evaluación, donde se hizo un informe de la cuestión de los jubilados y los que tienen licencia médica permanente. Y se quedó de hacer un informe y de hacer una evaluación realmente de aquellos empleados que realmente necesitaban esa licencia médica de manera indefinida, porque se lo merecían. Inclusive en esta sesión que yo tenía la oportunidad de
presentar un hijo mío que es médico, tengo 4 hijos médicos que están a la disposición y siempre me pregunta, papi, pero ¿por qué no me han llamado? Nos vamos a comenzar a hacer el trabajo de manera gratuita, porque creo que es imprescindible que se haga esa evaluación. Y yo quiero proponer aquí a la sala y al honorable alcalde que se haga ese estudio para nosotros hacer una evaluación real de cuáles se merecen que esa jubilación se le dé de manera indefinida. Porque si es verdad que no tenemos la facultad de pensionar, pero sí tenemos el derecho y el deber de nosotros no tirar para la calle a esas personas que dependen el 100% de los pocos. Una comisión de aquí, junto con la Contralora Municipal, haga una evaluación de lo cancelado con los montos pendientes que hay hasta el día de hoy. Porque, por ejemplo, yo estoy viendo que en los ayuntamientos de La Vega, Santiago y Distrito Nacional, ellos han resuelto ese problema, pero no sé cómo es que, o sea, la manera que ellos han buscado solucionar ese problema. Como Miguelín y Altagracia recientemente fueron designados en la cuestión de Azodores a nivel nacional, con la ayuda de los miembros de Azodores a nivel nacional, nosotros podemos averiguar cómo es que ellos, qué es lo que ellos han hecho en los otros ayuntamientos para poder agilizar el pago de esos empleados. Entonces yo estoy proponiendo, Presidenta, que una comisión integrada por Altagracia, Miguelín y el presidente de la Comisión de Finanzas, junto con la Contralora, se embarca a ver cuánto es el monto que hasta ahora deuda del ayuntamiento a esos empleados cancelados, para buscar una solución junto con la administración para ver qué se puede hacer, porque según tengo entendido que ya hay un monto de 3 millones de pesos que tiene presupuesto, pero esos 3 millones están consignados solamente a los que han hecho acuerdos de un 50%, y yo creo que eso no puede ser, tiene que ser a todos. Entonces yo estoy proponiendo a esa comisión para que junto con la Contralora se reúna con la gerente financiera para que le rinda un informe a esta sala. Sometemos esta comisión a esta sala para fines de su aprobación o rechazo. ¿Qué los ayuda? Yo pienso que el presidente deberíamos terminar la intervención y al final entonces. No, pero si lo sometemos una vez porque se hace. Nosotros podemos dirimir cualquier cosa y ponernos de acuerdo, que es las sesiones, porque en la calle se nos interpela todo el municipio que quiere, y nosotros, en su justo derecho, al igual que el de ellos, tenemos el deber, la obligación de contestarle. A nosotros prácticamente a diario, a la prensa, se nos acerca y nos cuestiona, y nunca reunimos el pleito. Siempre estamos dispuestos, porque por eso se nos paga en el ayuntamiento, para tratar de defender a los municipios, porque creemos que una buena gestión es el beneficio de la comunidad, y eso es lo que nos identifica a nosotros con los comunitarios. En cuanto a los pensionados y a los alcaldes, que se entienda, porque a veces se ha querido satanizar no solamente a los contrarios, como le llaman las personas que solamente lo ven todo político, pero sí que se entienda que todos aquí hemos llegado a través de una institución política y al cual le debemos respeto y también debemos rendir cuentas. Y siempre se nos cuestiona que ustedes hicieron esto o tal cual cosa. El Partido de la Liberación Dominicana y sus aliados, llámese PRD, Moda, nosotros convocamos a una rueda de prensa donde condenábamos en todo el derecho que tiene el alcalde en su gestión, en su parte administrativa, de rescindir o prescindir de cualquier empleado, porque es una facultad que le atañe la ley. Ahora bien, nosotros habíamos condenado esa posición, que estábamos en desacuerdo de las cancelaciones masivas, que estábamos en desacuerdo de la cancelación de los alcaldes pedáneos. Pero ahora me voy un poco más lejos,
Cuando el compañero Miguel Betances dice que como otras alcaldías han salido de los problemas que tienen, nosotros casualmente, prácticamente esta semana y la otra, somos coherentes en lo que decimos. Decíamos que estábamos en desacuerdo plenamente, porque cuando usted cancela a una persona, y entendemos esta parte, voy a defender un poco, quizás no es mi posición venir a defender al alcalde, pero sí una gestión que sea transparente y tranquila para el bien de los municipios. Entiendo que los buenos deseos siempre han estado en él, pero no solamente de buenos deseos se vive. Lo que pasa es que cuando viene cualquier persona aquí a buscar el cheque, se le espera con una carta de cancelación y esa persona me dice, caramba. Entonces yo que vengo a diario, al igual que casi todos los compañeros, porque vengo a diario al ayuntamiento, al parqueo y a sentarme ahí abajo para tratar de resolver el problema a los municipios. Y me dice, caramba, me di mi carta de cancelación, pero ahora tengo que esperar, ahora es un mes, porque hay otras personas que están delante de mí para darme la certificación para yo poder trasladarme a la capital y armar y agilizar mis problemas que tengo. Entonces nosotros decíamos que vamos más lejos. Hemos averiguado que otras alcaldías o ayuntamientos han recurrido hasta préstamos para resolver el problema de las prestaciones laborales de esas personas canceladas. Y yo particularmente estoy de acuerdo que si una persona se cancela es porque debe estar sus situaciones resueltas, porque cuando usted solamente vive de aquí, es verdad que se han cancelado unas personas que tú puedes decir, como le dicen, botella, pero ¿cómo tú determinas que esas personas son botellas? Cuando ya la situación de aquí general le ha dado el derecho de incurrir y llamar por sus prestaciones laborales. Entiendo que si tenemos que recurrir, yo sería uno que estoy plenamente de acuerdo en cualquier préstamo para poder resolver el problema de las prestaciones laborales. Yo entiendo que sería una solución, porque estamos en San Francisco, y no solamente San Francisco, sino el país siendo muy cuestionado. Entiendo la posición del alcalde. Hay un dinero que se sacó, pero creo que es muy poco, que se puso en el presupuesto, porque solamente contempla a las personas que han incurrido en un acuerdo, y que se entienda que muchas personas creen que no es así. La ley faculta en todo estado de causa, como abogado, a una conciliación entre las partes. Y si usted como empleado quiere aceptar un 50%, aunque yo personalmente no esté de acuerdo, me gustaría que se le diera todo. Pero es mejor resolver un pleito amigablemente que resolverlo a largo tiempo, y todo el mundo tiene ese derecho a aceptar una parte. Si se el alcalde lo propone y ellos aceptan, no hay problema. Ahora bien, lo que entiendo es que hay que pagarle sus prestaciones laborales, y si tenemos que incurrir en un préstamo, nosotros, amén, estamos de acuerdo para resolver el problema de los cancelados. Yo creo que el caso es un caso muy complejo que hay en este ayuntamiento, porque lo que sale en este ayuntamiento es parte de toda la República Dominicana, de todo el ayuntamiento del país. Me alegra mucho que hayan planteado aquí en esta sala, habían planteado hace tiempo, de que primero, como decía Peñamón, las gentes, las masas, que son los que eligen la personalidad de los municipios, que son la fuente principal, son los que transforman la sociedad, los trabajadores, los empleados, los campesinos, son los que transforman la sociedad, son los que producen materia prima. Por lo tanto, a esa sociedad hay que tomar en cuenta, porque en esa sociedad, que son la mayoría, no se puede vivir. Las cancelaciones que han habido aquí, hace tiempo que habla de eso, ha sido cancelaciones sumarias. El día de diciembre, aquí se cancelaron más de 100 personas. Hay 100 personas en época de Navidad. Gente humilde, ganando 5 mil pesos. Que yo no sé cómo la gente vive con 3 mil pesos, 5 mil pesos. Lo que pasa es que ya la gente se acostumbrado a eso, a vivir con esas caballeras, con el arroz lo que aparezca. Si hay huevo, con arroz, eso está como dice el vecino se lo da. A un vecino con un saco le da 500 pesos.
a una persona humilde. Entonces, hay personas aquí, de esas diciendo, que no tienen nada en la vida, dependen de esos chilitos. Yo conozco un señor aquí, que fue conmigo junto con la UPA, se llama Héctor. Es una persona que vive en la Sánchez ahí. Ese señor tiene mucha cosa en la cara, mucha pinta, el cuerpo entero. Ese señor fue la basura que le creó eso. La basura, los desperdicios en la calle. Ese señor fue cancelado con 24 años aquí. Sin alcalde que va a hacer una demanda en Santo Domingo, va a pagar el ayuntamiento. Pero en fin, es una persona precisamente, no estoy particularizando con él, es un caso generalizado. Tengo una señora aquí, esposa de procurador, que es procurador, que tiene, desde que está en ayuntamiento tomamos 16 de agosto la dirección. Esa persona está dando vueltas, que tiene problemas y quiere cancelar. La repone. Señor, la gente se puede modificarla. Dígale sí o no. Ahora, yo estoy de acuerdo en que no trabaja debe ser cancelado. Esa persona que está en Estados Unidos hay que cancelarla. Porque la transparencia tiene que existir en los ayuntamientos. Y los ayuntamientos de este país y en todos los países de la República Dominicana es un nido de corrupción que hay. Por los alcaldes, por muchos regidores y muchos empleados. Que se sepa eso mismo. Entonces, tenemos que todo transparentarlo, ser transparente en todos sitios. Porque hay que ver lo bueno, hay que ver lo malo también. De manera que a mí me alegra muchísimo que este tema se haya traído aquí. Porque a veces una cosa con tambora y esto con violín. Allá afuera decimos una cosa y cuando estamos aquí hacemos otra cosa. Y uno tiene que tener transparencia, honestidad, por encima de todo. Por eso en la República Dominicana hay tantos problemas. Hay problemas por mi papá. Yo me pregunto cómo una persona humana con bajo salario no va a reflejar el ayuntamiento del país, porque en este país hay un momento general de salario. El presidente de la República debe tomar el asunto. Ahora se cogió en este país que, por el caso del Estado, dice, bueno, un aumento salarial, sectorial, a los maestros un aumento. Los aumentos son públicos y privados. A veces hay que tocar el sector privado. No hay que tocar porque hay interés fuerte. Entonces, de manera que yo creo que el propio ayuntamiento tiene que buscar solución. Por el caso del alcalde Pedaño, señores, hay que ver para creer. Un alcalde Pedaño ganando 2.000, 3.000 pesos. ¿Cómo usted le exige que actúe bien? Un país con falta de transparencia por todos lados. Un alcalde municipal solo, con los brazos que enfrente a la delincuencia. Es una comunidad sola. No es acaso un sistema corrompido y podrido que tenemos en este país. Un alcalde exigiéndole tantas cosas, que haga esto, que haga el otro, con 2.000 pesos. ¿Será para que lo mate ellos, la familia de los delincuentes? ¿Tú crees que la delincuencia es fácil, verdad? La delincuencia es el palacio del Estado dominicano. Esa marcha que se lo demostró. Y no se quiere delincuencia, no quiere transparencia en la República Dominicana. Y tú que lleguen los ayuntamientos en el país y no establezca la transparencia, va a tener problemas con la sociedad, porque la historia no se equivoca. Hay que amar la historia y la naturaleza. Porque son las personas que dan vida a la persona humana. Los pueblos van a tener en cuenta con todo aquello perverso y dañino que ha hecho daño a la sociedad, con esa actitud antihumana. Esa actitud antihumana no puede seguir en la sociedad, porque que está bien, que está lleno, estamos en la barriga, con la barriga que parece un maco. No se acuerda de que está mal, de que todo el dinero del mundo, si está bien, vino de abajo. Entonces, tiene que existir la transparencia. Todo el que no cumpla con la ley, todo el que no cumpla con su trabajo, tiene que ser cancelado. Porque en Estados Unidos... He escuchado con mucho detenimiento las intervenciones. Pero vamos a partir de lo que es la realidad. Yo practico mucho un principio que dice que es imposible vivir en una sociedad y no depender de ella. Usted tiene que saber cuál es su realidad objetiva, qué se corresponde con una realidad en un momento
coyunturales. No hay nada que pueda distorsionar que los diferentes regidores que se han expresado van tocando una parte del problema. Pero hay un principio que dice que el todo es igual a la suma de su parte. No es esta misma sala capitular que está aquí, no es la misma de la que vivió un vendaval. Porque yo tengo entendido que esta sigue siendo el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Y que aquí hay colegas que vivieron realidades que hace tiempo, o poco tiempo, o mucho tiempo, que otros tienen el bisturí en la mano tratando de extirpar las causas que motivaron aquí, convertir este ayuntamiento en una realidad noticiosa que copó con muchos días y mucho tiempo los primeros titulares de los diarios, de los canales de televisión y de radio. Entonces, todos los que estamos aquí tenemos la suficiente experiencia política para saber dónde están las raíces de las cosas, porque una ley no produce efectos. Es la acumulación de un conjunto de cosas que nosotros estamos aquí ahora, que las conocemos y que sabemos su profundidad, para obrar y convertirnos todos en cirujanos que extirpemos las causas que motivaron la realidad que nos toca vivir. Por eso he tomado la palabra para llamar a la reflexión a los compañeros regidores que tomaron la palabra antes que yo, para que convirtamos esta asamblea, esta reunión, esta sesión en un instrumento para buscar soluciones a los problemas, no subjetivamente, sino que vayamos a la objetividad y busquemos soluciones largas y soluciones que puedan recogerse los frutos de esta gestión. Nuestra vocera y Miguel recogieron el sentido de lo que para lo que se convocó esta importantísima reunión. Pero sí quería puntualizar que para que no caigamos nosotros en el vacío del discurso que manifiesta el alcalde, en la Constitución y una ley del municipio he contado el nombre de Poli San Francisco. ¿Por qué evadir el nombre de la Policía Municipal por el Poli San Francisco para que debieran poner entonces nómina San Francisco? Si se es decidido de cambiar el origen de nombre. Pero observamos esa parte, porque no tenga ley, después van a caer esa nómina, no tiene soporte porque no está creado tampoco. Esto no se trata de que lo canceló, que simplemente aquí venimos a tratar de ayudarnos en un problema, que eso es porque han sido heredados, otros que han sido de ahora, y la mayoría han sido heredados, sino es que se quede claro aquí, que aquí se hizo una sesión para tratar de ayudar, no para criticar lo que uno hizo, porque ya está hecho. Gracias, Presidenta. Después de escuchar a todos los colegas regidores y tratando de mantener lo que ha sido la participación nuestra, en este caso Miguelín, que nos acompañó en la gestión pasada, y la colega Domitila Costa y Miguelito Betances, yo quiero antes de hacer la propuesta dejar claro que consta en acta, invito a todos los ciudadanos que quieran venir a ver cuál fue la posición nuestra cuando la pasada gestión hubo una cancelación masiva, que fue la de exigir la reposición de ellos y en su defecto que se cumpliera con lo establecido en la ley y el pago de esa indemnización. Hemos permanecido de pie con la frente en alta, de rodilla mejor, pero con la frente en alta y no de pie y con ella cabizbaja. Puede este pueblo tener la seguridad de que en mi ejercicio municipal hemos tratado de mantener un discurso firme y coherente
en defensa de aquellos que no eligen, que son los que menos tienen, la población municipal. Don Marino decía que nosotros somos el todo, y es cierto. Escuchando las inquietudes y la participación de cada uno de los colegas regidores, y debo de decir que reconozco que cada uno de nosotros, regidores y regidoras, incluyendo nuestra presidenta y el vicepresidente, estamos inquietos por esta situación que pasa a este municipio con los pasados obreros. Está aquí a esta sala que vienen los reclamos y a nosotros que nos corresponde dar una respuesta. Por ende felicito esta decisión. Como don Marino decía que somos el todo, Miguel Betance hacía una propuesta. Y entonces en la propuesta, no sé que tal vez Miguel se inquietó porque nos miramos, decía Miguelito Betance de crear una comisión para elaborar un informe. Entonces yo quiero modificar, hacer muestra del bloque, la propuesta, y como esa puede servir para dar respuesta al informe que estamos esperando, que no nos ha sido entregado, yo quiero proponer lo siguiente. En una primera parte, porque para nosotros como comisión, como consejo de regidores, la ley no nos da facultad administrativa, y esa es una función administrativa. Yo estoy proponiendo que el alcalde municipal se aboque a preparar un informe detallado con la situación de los ex empleados que fueron separados de la institución y el monto que le corresponde a cada uno de ellos y el monto que se necesita para cumplir con ello. Ahí mismo que se haga la relación de qué cantidad de personal en el informe se haga contar. Tenemos licencias permanentes y en una segunda etapa entonces, ahí mismo esa propuesta, le agrego que ese documento automáticamente lo reciba la presidenta, sea enviada a la comisión que propuso el colega Miguel Betance y que la comisión se aboque a conocer el informe que emite el honorable alcalde. Los pensionados van incluidos. De manera que haría la propuesta de que en una primera parte se le pida al alcalde un informe detallado con la situación de esos ex empleados, los pensionados jubilados, y que ese informe sea enviado a la comisión que planteaba el colega Miguel Betances y que el informe de esa comisión sea conocida en una sesión igual que esta.